Thank you, Ale, for the kind introduction. Muchísimas gracias por esta amable presentación. Muy buenos días. Si son tan amables de proyectar mi presentación. Es un placer estar aquí para hablarles de algo que a mí me llega muy de cerca. Nuestra historia tradicional sobre investigación en desenlaces no es algo que tenga yo a la mano, pero sí puedo hablarles del entrenamiento y por qué me interesa recabar información de los pacientes después de haber recibido tratamiento. Es un viaje que para mí comenzó hace 15 años. Estaba trabajando en el Great Arms Institute en Londres y trabajaba yo en un nuevo programa de tamizaje neonatal. Ahí encontrábamos que después de recabar datos sobre lactantes después del nacimiento, podíamos predecir que estos bebés o sobrevivirían o entrarían en choque hipoglucémico severo y lo podíamos evitar o prevenir temprano. Desde ese momento me pareció que era fascinante ver que pudiéramos rastrear cómo le iba a los pacientes en el largo plazo. Y este fue mi viaje para investigación. Estuve como epidemióloga y recientemente entré al instituto. Tantito. Recientemente entré al instituto y voy a hablar de algo que afecta a toda la comunidad médica global. Es mejorar la atención de la salud, la eficiencia y los desenlaces en los pacientes en todo el mundo. Voy a hablarles de los retos para el sistema de salud y vamos a ver lo que es un desenlace, cómo se fija una norma, por qué los desenlaces reportados por los pacientes son importantes y luego qué hacer con esto. El Consorcio Internacional para la Medición de Desenlaces encontró que en el 2012, para determinar la misión y para poder evaluar lo que es firmar o establecer las medidas alcanzables. De los padecimientos más importantes al hacer la adopción de estas normas y de reportar los desenlaces. Para nosotros, el valor en el ecosistema de salud se determina por los desenlaces dividido entre el costo que cuesta dar esto o tener estos desenlaces. Sobre la historia de cómo se fundó ICHOM, tuvimos a 3 socios fundadores. Michael Porter es uno de ellos, del Instituto para Estrategia y Negocios Competitivos de la Escuela de Harvard, otra persona de BCG, y también con muy buenos enlaces en los institutos. Somos una organización no lucrativa y alcanzamos nuestras metas con un enfoque global y logramos esto con nuestros aliados y es una de las razones por las cuales estoy aquí con ustedes. ¿Cuál es el problema? La atención de la salud altamente está muy regulada con un mercado que fundamentalmente está mal alineado sobre los incentivos. Desde la perspectiva del prestador de servicios hay presión para maximizar los procedimientos. Y desde la presión de los pagadores hay presión para bajar los costos de los prestadores para maximizar los procedimientos. Y desde la perspectiva de la industria farmacéutica quieren maximizar las ventas de productos, pero en esta ecuación no aparece el paciente. El paciente discerniblemente está ausente. Además de esto, hay factores de confusión cuando se trata de ver cómo les va a los pacientes a largo plazo. Hay una gran variación en los desenlaces. Comúnmente no hay una definición acordada de cómo se ve después de un tratamiento o alguna cirugía. Hay datos limitados y no muy transparentes sobre los desenlaces e incentivos no bien alineados.
Y además de esto, lo que podemos ver como una tendencia global es que el gasto en la atención de la salud va a tasas insostenibles. No he incluido lo que quieren decir las líneas con respecto a los colores, pero piensen lo que representa la curva verde, la roja y la azul. Se los voy a mostrar ahora. La línea azul es el gasto en salud, la roja, el PIB, Producto Interno Bruto, y la línea verde es el ingreso personal del que se dispone. A nivel mundial se puede ver que no hay convergencia. Y además de esto, aparte del gasto, quizá no estamos teniendo la atracción para poder entregar los desenlaces que esperamos. Lo que vemos a nivel mundial son grandes variaciones en los ingresos, o los desenlaces más bien, en salud. Hay variación de 2 veces en la tasa de mortalidad a 30 días debidas a un infarto del miocardio, 4 veces variación en la mortalidad por cirugía de bypass en hospitales del Reino Unido, y en lo que se refiere a cirugías de cataratas también hay un gran incremento en la variación, y apenas estamos tocando la superficie del problema, porque las mediciones de mortalidad no comienzan a describir cómo es que el paciente percibe su atención después de haberla recibido. La solución es enfocar la atención de la salud con un valor, pero teniendo al paciente como el centro, que es algo que tienen que tomar en consideración los pacientes, cómo se lograron los desenlaces y a qué costo. Creemos que esto va a tener impacto en todas las partes involucradas del ecosistema. Los pacientes podrán escoger a su prestador de servicios de acuerdo a los datos transparentes del desenlace, y los prestadores diferenciarán áreas en donde puedan dar desenlaces superiores a precios competitivos. Los pagadores van a negociar con base en el resultado y no tanto el volumen, y los prestadores estarán bajo mayor presión para comercializar sus productos con desenlaces mejorados a costos relativos. Este paradigma encaja en una estrategia más alta sobre el valor de la estrategia de atención de la salud, e incluye 6 piezas. Hay que organizarlo en unidades prácticas integradas para enfrentar las condiciones. El segundo paso es medir los desenlaces y el costo por cada paciente, que puede precipitar irse a los precios en paquete para los ciclos de atención, y promueve la integración de la atención de la salud en instalaciones separadas, y luego el crecimiento de servicios de muy alta calidad a lo largo de las geografías. Todo esto se predica para tener una plataforma de tecnología de información que nos habilite, que nos permita hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Necesitamos estandarizar para que de manera significativa y confiable podamos comparar los mismos desenlaces. Es muy difícil comparar manzanas con naranjas en vez de manzanas con manzanas. Y el medir diferentes desenlaces de diferentes formas hace pues muy difícil, si no imposible, poder comparar. ICHOM está fijando esas normas de desenlaces globales. ¿Qué hacemos? Alrededor del padecimiento se genera un grupo de normas de ICHOM que son de 10 a 15 desenlaces que le importan más a los pacientes de acuerdo al padecimiento. Las medidas de desenlaces incluyen medidas clínicas y las reportadas por el paciente también, que incluyen factores que se relacionan con la situación del paciente, la severidad de su enfermedad, y muy descriptivo para ver cuándo se deben medir estos puntos en el tiempo. ¿Quién los desarrolla? ICHOM no hace esto aislado. Sé que varios institutos, hasta en México, han participado en algunos de nuestros grupos de trabajo. Tenemos un grupo de trabajo multidisciplinario internacional de expertos. Les pedimos a los representantes de pacientes que jueguen un papel clave
y por consenso llegamos a un acuerdo de cuál debe ser este grupo de desenlaces. Pero por otro lado, ¿quién avala estas normas? Tenemos un fuerte apoyo de los grupos de abogacía de pacientes y también involucramiento activo de los gobiernos, de los pagadores, para utilizar un grupo de normas para poder establecer un valor. Desde la perspectiva de ICHOM, hemos estado sumamente ocupados en los últimos 5 años. Hemos desarrollado grupos de normas que cubren aproximadamente el 50% de la carga de la enfermedad. Tenemos alrededor de 12 grupos de normas ya en preparación. Quizá algunos de ustedes hayan participado en el desarrollo de estos grupos de desenlaces. El trabajo a nivel internacional ha tenido gran atracción porque ya está en más de 32 países, somos socios con más de 650 organizaciones y se usan ya en más de 13 registros nacionales. Quiero ver en mayor detalle lo que es un desenlace y cómo lo definimos. Un desenlace es lo que a la gente más le importa al buscar tratamiento médico, incluso mejoría funcional y la capacidad de llevar vidas funcionales y productivas. ¿Y por qué esto es importante? Tomemos un ejemplo como el comparar los desenlaces en la atención de cáncer de próstata. Si nada más nos enfocamos en mortalidad, no vemos muchas diferencias. Tasas de sobrevida de 5 años comparables a Alemania, Suecia y específicamente la clínica Martini, que está en Alemania. Sin embargo, al comenzar a ver los desenlaces que les importan a los pacientes, la diferencia es discernible. Tasas de incontinencia de 1 año, la clínica Martini parece que tiene menores tasas de incontinencia que en general otras clínicas o las clínicas suecas. En disfunción eréctil, la clínica Martini también tiene tasas diferentes. ¿En dónde se optaría por recibir entonces la atención como paciente? En este concepto, actualmente vemos que en su mayoría en la atención clínica los desenlaces tienen que ver con la mortalidad y los puntos finales clínicos. Pero en nuestro proceso hay un marco que primero me parece los hizo público Michael Porter como lo que es básico, con 3 niveles de dominios y desenlaces en nuestro grupo de normas. El primer nivel es el estado de salud alcanzado, cosas como sobrevida, el grado de salud alcanzado, el estado funcional y clínico del paciente. El segundo nivel es la recuperación, el proceso de recuperación, el tiempo necesario para la recuperación y regresar a las actividades cotidianas. Y el nivel número 3 es la sustentabilidad de la salud. ¿Cuál es el estado clínico y funcional del paciente a largo plazo y cuáles son las consecuencias a largo plazo de la terapia? Que son todas cosas que hay que incluir al pensar en recabar desenlaces en nuestros pacientes. Les quiero hablar un poco de cómo se genera un grupo de normas en caso de que tengan alguna pregunta. El proceso es bastante intuitivo. Primero vemos los padecimientos con una alta carga a nivel global, discapacidad, años de vida ajustados a discapacidad, lo que se necesita, si es factible identificar desenlaces medibles y qué trabajo existe ya. Y quiero hablarles de un ejemplo que nosotros utilizamos en el caso de un EBC. Primero, el trabajo necesario. Cuando vemos un evento vascular cerebral, la carga continúa incrementándose, particularmente en países de ingresos bajos o medianos. Una tercera parte de estos casos mueren en el primer año, en el primer mes más bien. Y hay casi 17 millones de nuevos casos de EBC y comparado con los estimados de 1990, estas son las diferencias, o sea que hay una necesidad. Es relevante
los desenlaces reportados por los pacientes, al ver solo la mortalidad a 30 años, pueda no haber una diferencia distinguible, pero al ver las medidas de calidad de vida sí hay diferencias muy importantes, pero todavía hay sitio para mejoría. Segundo paso, hay un esfuerzo enorme en la comunidad clínica para rastrear desenlaces y muchas industrias se han unido. Hicimos encuestas sobre el panorama del EBC y hay 25 registros en el mundo que están actualmente capturando datos. Encontramos también que estos desenlaces son muy diversos y que de manera significativa no se puede comparar estos desenlaces. Comenzamos e iniciamos un grupo de trabajo sobre EBC, reclutando representantes clínicos y de pacientes en el mundo. Y esto da idea de cómo funcionan y trabajan los miembros de este equipo. Hicimos los principios enmarcados con lo que se refiere con el padecimiento médico y no la especialidad del procedimiento. El grupo de normas es el grupo mínimo que se enfoca en los desenlaces que más les importan a los pacientes. Los pacientes están directamente involucrados en definir los grupos de normas y los desenlaces reportados por los pacientes están incluidos también. Hay un grupo mínimo de factores de riesgo y condiciones que se incluyen para facilitar una comparación significativa, porque si no, no hay forma de hacer comparaciones. Hay que entender profundamente cuándo recolectar estas mediciones. Y claro, los puntos en el tiempo. De tal manera que nuestra selección de los dominios de desenlace también están guiados por el valor que se basa en los marcos de atención de la salud, la importancia de los pacientes y sus familias, factibles de capturar, ser sensibles con los cambios en el tiempo, que sean modificables con los esfuerzos de mejoría que se hagan. Regresando a los ejemplos del EBC, el grupo de trabajo acordó primero definir la población de pacientes y el enfoque fue la población con hemorragia intracerebral y el EBC isquémico. El ejemplo de los dominios incluía la sobrevida, la capacidad funcional, integración social, seguridad del paciente y el control a largo plazo. La serie de grupos, de reuniones de los grupos de trabajo es un proceso estructurado. Hay 7 puntos de reunión que nos dicen cómo recolectar estos desenlaces. El primero de ellos es una propuesta inicial de los dominios importantes en el área de la enfermedad y el segundo es una propuesta de cómo capturar los dominios de desenlaces y luego un acuerdo de los desenlaces reportados por el paciente que se deben incluir. Y por último, hay un paso para asegurarnos de que estemos capturando todas las variables relevantes que puedan tener influencia en los desenlaces de los pacientes en un grupo en particular. También hicimos investigación de los elementos clave al seleccionar las mediciones de los desenlaces reportados por los pacientes como herramientas para nuestros grupos de normas. Uno es la cobertura, la validez de los cuestionarios, la factibilidad de administrar los cuestionarios. Sabemos que si se administran cuestionarios muy largos, los datos no son de gran calidad, los aspectos financieros. Hay cuestionarios que tienen licencias asociadas a ellos y no se lo podemos imponer a los sistemas de salud, particularmente en países de ingresos bajos y medios, y las ubicaciones que se utilicen y las traducciones para poder saber cuáles son los desenlaces reportados por los pacientes que se van a incluir en este grupo de normas. Por supuesto que no lo hicimos de cero, sino que investigamos para usar los que eran pertinentes. Usamos un proceso de Delphi de 2 rondas para alcanzar el consenso con respecto a los dominios de desenlace más esenciales,
como tener 70% de acuerdo en los que responden en los grupos. Al tener un puntaje no concluyente, varía entre 50 y 70% de consenso. Y luego eliminamos todo lo que fuera del menos del 50% del consenso. Así funciona el proceso iterativo. Y sobre las variables de mezcla de casos, llegamos a un acuerdo de cuáles variables tienen influencia en los desenlaces. Estas variables mismas incluyen el estado del paciente, características demográficas y hasta características sociodemográficas. Tengo un video. Quisiera compartirlo con ustedes. Ahí se ilustra cómo se hicieron las normas en ICHOM. Si son tan amables de proyectarlo. En la atención de la salud tenemos este mal hábito de que se da por implícito que hay calidad. Para medir los desenlaces hay que considerarlo como algo básico. Nos enfocamos en este caso en el EBC. Medimos y hemos medido los eventos y los desenlaces en EBCs con complicaciones y todo lo que se incluye. ¿Y qué ocurre después de haber hecho esto? Hay diferentes maneras para manejar el EBC, el seguir guías, el dar de alta a los pacientes o readmitirlos, pero nadie sistemáticamente se ha dado a la tarea de hacerlo de manera sistemática para saber qué les importa a los pacientes. El EBC es la cuarta causa principal de muerte en Estados Unidos, pero la primera en el mundo. Así es que se necesita un grupo de normas, una manera de comparar para saber qué es lo que determina la calidad. El cerebro es un órgano de gran importancia. Sus lesiones afectan a muchos otros sistemas. Si quieren medir el impacto del EBC en la calidad de vida de alguien, pues hay muchas áreas en las que tendríamos que incidir. Yo, como líder de proyecto en ICHOM, guío un grupo internacional de expertos y representantes de los pacientes hacia el consenso. Nos dedicamos días haciendo investigación de las herramientas y la gente que las desarrolló nos ayudó a llegar a una propuesta que pensamos será el mejor instrumento que se puede usar en esta población de pacientes. Yo me dedico a ver lo que se ha propuesto, pero ver lo que va a ocurrir después. Es muy entusiasmante. Otra parte de mi trabajo es asegurarnos de que se escuche la voz del paciente. Los representantes de pacientes son muy importantes para este grupo. A veces nos perdemos en los detalles, pero con un representante de ellos nos podemos enfocar en lo que le importa más a los pacientes. Algo que me encanta es seleccionar la fotografía o la imagen para el EBC. Uno de nuestros representantes de nuestros pacientes ya no estaba aquí. Escogimos una fotografía para instruirle a los pacientes. Ser residente nos tiene muy ocupados, pero este trabajo le importa tanto a la gente porque nos permite llegar al entendimiento, lo que le importa a la gente, y para que nosotros sepamos en nuestro trabajo cotidiano y saber que tiene un impacto. Sara y yo trabajamos muy arduamente en esta propuesta para ver cómo lo recibe el grupo. Estoy entusiasmada pero nerviosa porque hay muchas opiniones en el grupo de trabajo y vamos a ver a dónde podemos llegar. Es el grupo de trabajo sobre EBC. Estamos analizando los dominios, analizando los instrumentos en nuestro grupo estándar. Aquí hay dos opciones: el tener la posibilidad de recolectar más aspectos y ser más pragmáticos. Terry, ¿tú qué piensas al respecto? Estamos trabajando con varias personas que han sobrevivido a un EBC, que definitivamente quieren ser parte de darnos información adicional para que se vean las opciones de rehabilitación después del EBC. Son instrumentos fantásticos,
pero solamente los recibimos en un pequeño porcentaje de la población de pacientes. Para los otros es inútil, pues hay que casar este espíritu de idealismo con pragmatismo. Ese será nuestro mayor reto. Hay que tratar de tener un grupo coordinado para poder lograrlo. No es como que tengamos ahora un instrumento que todo mundo siga. Lo proponemos por medio de un mecanismo muy sencillo y hemos comenzado a avanzar en todo el proceso. Sí, de manera pragmática, creo que es lo que hay que hacer para tomar las decisiones. Si lo hacemos sencillo de manera pragmática y lo podemos lograr hacer, pues habremos logrado nuestro cometido. Muchas gracias a todos ustedes. Lo que me encanta de este trabajo es sentirme como que soy parte del campo. Me encanta mi trabajo. Me encanta poder trabajar con clínicos en todo el mundo que creen en el paradigma trabajando junto con ICHOM. Es como tener 11 pilotos en la misma misión. Entusiasmante, pero de alto riesgo y lleva tiempo. Esto es un proyecto con altas recompensas, pero difíciles de alcanzar. Okay, so we saw that video that illustrated in real time. Hemos ilustrado en tiempo real cómo es el proceso. Quiero dedicarle tiempo a que vean cómo los datos registrados con base en lo que el paciente reporta. Perdón, se fue el sonido en la cabina. Disculpen, se nos fue el sonido. Por ejemplo, las normas que se usan para cataratas. Este es un grupo de normas muy sencillas con 4 áreas principales que se cubren con diferentes abordajes de tratamiento que se incluyen en este grupo de desenlaces y una guía de referencia disponible que incluye todos los detalles necesarios en esta medición. Reclutamos un grupo de trabajo internacional que incluía expertos clínicos de todo el mundo. Estos expertos clínicos representaban 7 países que ayudaron a la génesis de este grupo en particular. La lista acordada de desenlaces está aquí enlistada, aunque no se pueda leer bien. Cubrimos complicaciones en el transoperatorio, el estatus visual postoperatorio, que son complicaciones posibles, complicaciones postoperatorias y lo que es también la función visual. Recabamos información antes de la cirugía de cataratas y luego a los 3 meses de haberse sometido a esta cirugía. Es importante que las medidas de desenlaces reportadas por el paciente tienen que ver con el CAT-QUEST 9SF. Es un cuestionario. Es interesante el que hayamos encontrado que al ver los desenlaces clínicos de agudeza visual en más de 9.700 pacientes en Suecia, 97.8% de ellos mostraron mejoría clínica, lo cual es un gran resultado. En medicina es lo mejor que se puede obtener, pero es interesante. Pero a través de los cuestionarios de los desenlaces reportados por los pacientes, 7.4% reportaron estar peor. ¿Cómo es posible esto? Vimos los datos en mayor detalle. A la derecha están los hallazgos sobre los puntajes de algunas de las preguntas que se hacen en las medidas de los desenlaces reportados por pacientes. Y encontramos que en este 7.4% de la población que realmente reportó estar peor después de la cirugía, estos pacientes tenían alta capacidad funcional, pero una mala agudeza visual preoperatoria en el ojo operado, de mayor edad los pacientes que en otros grupos, y percibieron problemas de visión cercana que dependía de las actividades
como estaban antes de la cirugía, pero que se incrementaron después de la cirugía. El grupo nos recordó también de los pacientes con esclerosis nuclear, que tenían mala visión distante, pero buena visión cercana. Si la visión cercana se perdía después de la cirugía de cataratas, iban a estar insatisfechos. La implicación clínica de este hallazgo es que la indicación para la cirugía se debe evaluar muy cuidadosamente cuando existen estos factores. Si se realiza la cirugía, entonces se debe asegurar una estrategia de corrección de la visión cercana. Los quiero llevar en mayor detalle a cómo se usan estos desenlaces más allá de la iteración de lo que es el ciclo de atención del paciente. Quiero introducirles la presentación de la teoría de benchmarking o de comparaciones. El establecer comparaciones o benchmarking lo hacemos de esta institución con otras instituciones y se ha hecho muy bien. Al detectar estos desenlaces con el tiempo y hacerlos transparentes, queremos ver que haya una convergencia en la clínica, para la clínica que sea la mejor en su clase. Hay diferentes maneras en las que lo podemos hacer. Hay un ciclo de aprendizaje, por así llamarlo. Se recaban los datos, se identifican los atípicos o las clínicas a las que les está yendo bien contra las que les está yendo mal. Nos enteramos de las prácticas que hacen muy bien, con iteraciones sobre ellas, se hacen pruebas sobre los cambios en los sistemas de desempeño y luego se hace una difusión del aprendizaje. Ejemplos de la vida real. Aquí les muestro un índice de calidad para cirugía por infarto del miocardio. El centro que mejor se desempeñó antes del 2007, la línea verde, y los que se desempeñaban mejor como línea azul. En el 2007, el desempeño institucional se hizo público y se vio una mejoría drástica, no solamente en los centros que se desempeñaban mejor, sino a lo largo de todos los hospitales. Nuestra teoría es que la medición y las comparaciones solas tienen adherencia y se acelera con la transparencia. Las implicaciones son amplias. Tenemos el potencial para utilizar estos datos para tener influencia directa en la atención clínica y tener un impacto en las prácticas. Tenemos el potencial de comparar y de hacer comparaciones entendiendo en dónde está el hospital, en la arena global o local, y luego usar estos datos para una mejoría de nivel de manera persistente. Se pueden responder a preguntas como cómo tener mejores modelos de pago, cómo hacer mejores estudios, cómo tener guías para mejorar la atención de la salud, cómo lo podemos evaluar. Me remonto al ejemplo de la clínica Martini de Alemania. Es un ejemplo de cáncer de próstata que compartimos con desenlaces divergentes sobre las métricas que se usaron para medir cáncer de próstata. Aquí, desde 1993, en la clínica Martini se recabaron datos, en donde también se participó en la generación del grupo de datos de desenlaces. Al ver la tasa de sobrevida a 5 años es comparable al promedio alemán. La tasa de continencia a 1 año es drásticamente diferente al promedio, y también incontinencia urinaria severa o disfunción eréctil severa, que son diferentes del promedio alemán. Examinamos cuáles son las razones, cuáles son las instituciones que son las mejores en su clase. Usaron los datos para hacer comparaciones no cegadas en una base de 6 meses, monitorearon los datos de manera no jerárquica para no culpar al mal desempeño, con un resultado de investigación muy alto. También abiertos a la innovación. Hay revisiones frecuentes de los desenlaces y la iteración de los prototipos, haciendo sociedad o alianzas con otras instituciones, y se tomaron en consideración 12 meses en vez de 17 años para adoptar las mediciones de desenlace. Hubo metas altas para las tasas de crecimiento de 18% anual y se capturaron de acuerdo a la participación de mercado internacional. En la clínica Martini
Ya se ve que se han mejorado los desenlaces de acuerdo a la medición. Aquí hay un ejemplo de la red de hospitales en Holanda sobre datos de cáncer de mama. Después de la medición y la iteración de su ciclo de atención, pudieron mejorar lo que tenía que ver con las reoperaciones y reoperaciones después de complicaciones, y pudimos convertir también las tasas de lumpectomía. ¿Qué hacemos en ICHOM? Pues queremos poner esto en práctica. Hay un programa muy grande que se llama GLOBE, piloto para cirugías de cataratas o de osteoartritis de cadera y rodilla, y de las instituciones que quisieron compartir los datos con nosotros de diferentes partes del mundo. Estamos recabando los datos de los centros internacionales, validándolos y dando los reportes necesarios con algoritmos de ajuste de riesgos para que los centros mismos entiendan en dónde yace la variación. Muy importante para los resultados. Estas son las áreas en las que nos estamos enfocando, pero ojalá que en el futuro tengamos la gobernabilidad para poder lograr estas comparaciones del benchmarking, desarrollando colaboraciones de aprendizaje para lograr una mejora continua. Hay otro gran programa en cáncer de mama y cáncer de pulmón. Estamos reclutando hospitales para que nos den datos y rastrear los desenlaces que se puedan estandarizar. Los dejaré con la historia de Ernest Gottman. Estaba en Boston en 1915, cirujano que estaba adelantado a su tiempo. Esta es una cita de él. Ni los del fideicomiso del hospital, ni los médicos, ni los cirujanos, ni los administradores consideran que su negocio con certeza les va a dar el resultado que sea bueno para el paciente. Si nos enfocamos en la medición en este periodo de tiempo, discerniblemente falta el paciente en el centro. Es una pieza central para los 6.896 pacientes que trataron, pero al ver lo que se midió, la medida se enfoca en uso de productos, administración y educación del personal. Él fijó o estableció el reto, protestó y renunció, y le escribió al jefe de cirujano nombrado pidiendo que lo nombraran con base en los resultados de sus pacientes, porque eran mejores después de la cirugía. No lo logró, no pudo llegar muy lejos, no tuvo éxito, murió sin ninguna ceremonia, y hay una cita que leeré: honores excepto los que yo me doy a mí mismo, de manera conspicua estarán ausentes en mi epitafio, pero soy capaz de disfrutar la hipótesis que pueda recibir de alguien que sea una generación más receptiva, como les digo, adelantado a su tiempo. Pero sí tuvo un final feliz. El Colegio Americano de Cirujanos lo reivindicaron. El presidente, el anterior, el actual, el presidente electo lo han homenajeado. Les tengo una pregunta. ¿Cuál será su legado? Preguntas. Muchas gracias por su atención.